Ustedes. Bye. Yo trabajé con Valeria Márquez, y ahora voy a contarlo todo, porque la verdad tiene que saberse. Valeria Márquez es uno de esos nombres que, en muy poco tiempo, se convirtieron en sinónimo de éxito, lujo y controversia. Su trayectoria comenzó lejos de los reflectores, pero gracias a su talento, carisma y una red de contactos estratégicos, logró posicionarse como una de las personalidades más influyentes dentro del espectáculo y los negocios. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, su historia está marcada por giros inesperados, versiones encontradas y declaraciones que han puesto en jaque la impecable imagen que ella siempre intentó mantener. Nacida en un entorno de clase media, Valeria siempre soñó con alcanzar un lugar en el mundo artístico. Desde muy joven mostró interés por la actuación y el modelaje, disciplinas que más tarde le abrirían puertas en campañas publicitarias y producciones televisivas. Su carisma natural la diferenciaba de otras aspirantes y, poco a poco, fue ganando notoriedad en pasarelas y revistas. Esa primera etapa, aunque prometedora, estuvo plagada de dificultades económicas y personales. La misma Valeria ha contado en entrevistas que hubo momentos en los que pensó en abandonar sus aspiraciones debido a la falta de oportunidades. El giro llegó cuando un reconocido productor la invitó a participar en una serie juvenil. Aunque su papel era secundario, la crítica destacó su presencia escénica y su capacidad para transmitir emociones. Ese momento marcó el inicio de una carrera que pronto se dispararía. En pocos años, Valeria pasó de ser una figura emergente a consolidarse como protagonista en importantes proyectos. Su rostro apareció en portadas de revistas, campañas internacionales y comerciales de alto presupuesto. Su figura se transformó en referente para miles de jóvenes que veían en ella un modelo a seguir. Sin embargo, la exposición mediática trajo consigo otro tipo de atención. A medida que su fama crecía, también lo hacían los rumores y las especulaciones sobre su vida privada. La industria del entretenimiento suele ser implacable y, en el caso de Valeria, esto se reflejó en múltiples titulares que cuestionaban su estilo de vida, sus amistades y sus relaciones sentimentales. La prensa sensacionalista comenzó a seguir cada uno de sus pasos, generando una narrativa paralela a su carrera artística. Fue en este contexto donde surgió la figura de su empleada personal, alguien que trabajó muy de cerca con ella y que, con el tiempo, se convirtió en una fuente inesperada de revelaciones. Esta mujer, que inicialmente guardaba silencio, comenzó a compartir detalles sobre la vida diaria de Valeria, sus rutinas, sus exigencias, sus momentos de vulnerabilidad y las tensiones que existían dentro de su círculo más íntimo. Lo que parecía ser una simple relación laboral terminó convirtiéndose en la puerta de entrada a secretos que nadie imaginaba. Entre las primeras revelaciones destacaba el nivel de perfeccionismo que Valeria imponía en su entorno. La empleada aseguró que nada quedaba al azar, desde la manera en que debía estar organizada la casa hasta los detalles más pequeños de su vestuario. Según su testimonio, Valeria dedicaba horas enteras a preparar cada aparición pública, revisando una y otra vez su imagen para proyectar seguridad y elegancia. Este comportamiento, aunque común en personalidades de alto perfil, generaba un ambiente de presión constante para quienes trabajaban con ella. Otro punto que llamó la atención fue la descripción de su carácter. La empleada relató que, si bien Valeria podía mostrarse amable y encantadora frente a las cámaras, en la intimidad se transformaba en una mujer estricta, exigente y, en ocasiones, distante. Esa dualidad alimentó la idea de que la figura pública que todos admiraban no coincidía del todo con la persona real que convivía tras bambalinas. Esta diferencia entre lo que se mostraba y lo que realmente ocurría reforzó el interés mediático y multiplicó las preguntas sobre su autenticidad. Las declaraciones también abordaron aspectos más personales. La empleada señaló que Valeria atravesó etapas de profunda soledad, a pesar de estar rodeada de amigos y colaboradores. En varias ocasiones la encontró llorando en silencio después de jornadas agotadoras o al recibir críticas negativas en redes sociales. Este testimonio humanizó a la estrella, mostrando un lado frágil que pocas veces había sido expuesto públicamente.
La imagen de la mujer fuerte e inquebrantable se quebraba para revelar una realidad mucho más compleja. A nivel profesional, las revelaciones apuntaron a que Valeria mantenía un control férreo sobre sus contratos y proyectos. Nada se firmaba sin su supervisión directa y, según la empleada, solía leer hasta la última cláusula para asegurarse de que no hubiera sorpresas desagradables. Esta disciplina le permitió construir un patrimonio sólido y evitar errores que en otros casos han arruinado carreras prometedoras. No obstante, esa misma obsesión por el control generaba conflictos con representantes, productores y socios, quienes a veces la consideraban difícil de tratar. Los medios, al enterarse de estas confesiones, no tardaron en convertirlas en titulares escandalosos. Portales de noticias comenzaron a hablar de la verdadera Valeria Márquez, mientras programas de espectáculos debatían sobre la veracidad de lo contado por la empleada. Algunos defendían a la actriz, argumentando que se trataba de una estrategia para difamarla, mientras que otros aseguraban que los detalles coincidían con lo que ya se sospechaba desde hace tiempo. Valeria, fiel a su estilo reservado, evitó pronunciarse directamente sobre las acusaciones. En lugar de entrar en polémicas, continuó con sus proyectos, manteniendo la misma actitud elegante que siempre la caracterizó. Sin embargo, el silencio también fue interpretado como una confirmación indirecta, lo que intensificó aún más el interés del público. Cada aparición suya en eventos era analizada con lupa, buscando señales de incomodidad o respuestas encubiertas a los comentarios de su exempleada. Más allá del escándalo mediático, estas revelaciones abrieron una discusión sobre la presión que enfrentan las figuras públicas. El caso de Valeria ilustraba cómo, detrás del glamour, existe una rutina marcada por exigencias imposibles, inseguridades y la constante necesidad de cumplir con expectativas ajenas. La empleada, sin proponérselo, puso sobre la mesa un debate que trascendía el caso particular de su jefa y que involucraba a toda la industria del entretenimiento. El primer capítulo de esta historia, por lo tanto, no se limita a describir las declaraciones de una trabajadora. Es el retrato de una mujer que, en su búsqueda de perfección y éxito, terminó construyendo una vida llena de luces y sombras. La figura de Valeria Márquez se consolidó como un fenómeno cultural, admirada por millones, pero también cuestionada por quienes veían en ella una contradicción constante entre lo que mostraba y lo que realmente vivía. Y lo cierto es que, gracias a las voces que se animaron a hablar, hoy se conocen facetas que de otro modo habrían permanecido ocultas. El fenómeno de Valeria Márquez no puede entenderse únicamente desde el prisma del espectáculo o de los negocios. Su vida, analizada en detalle, revela una constante tensión entre la construcción de una imagen impecable y la fragilidad emocional que la acompañó en momentos clave. El testimonio de su empleada personal no solo aportó curiosidades de su rutina diaria, sino que abrió la ventana a la dimensión más humana y vulnerable de una estrella que parecía inalcanzable. A diferencia de otros rostros del entretenimiento que se apoyan casi por completo en equipos de relaciones públicas, Valeria solía implicarse de manera directa en la organización de sus compromisos. Su empleada relató que pasaba noches enteras preparando discursos para eventos, ensayando frente al espejo y revisando cuidadosamente cada palabra. Tenía claro que cualquier error podía convertirse en un titular al día siguiente y eso la llevaba a trabajar con una precisión obsesiva. La perfección, para ella, no era una meta sino una obligación constante. El peso de esta presión comenzó a hacerse evidente en la forma en que gestionaba sus relaciones personales. Según la empleada, Valeria mantenía un círculo reducido de amistades verdaderas. Aunque era cordial con colegas, prefería la discreción y la distancia. Quienes se acercaban demasiado terminaban chocando con su necesidad de privacidad. En su casa, los encuentros sociales eran contados y siempre planificados con antelación. Esa búsqueda de control, que tanto la ayudaba en su carrera, limitaba su capacidad de establecer vínculos espontáneos. Uno de los detalles más llamativos en los relatos de la empleada era la rutina matutina de Valeria. Le gustaba iniciar el día con ejercicios de meditación y respiración antes de enfrentarse al torbellino de agendas y compromisos. Sin embargo, había días en los que, según la trabajadora, la encontraba desbordada por la ansiedad.
En esas ocasiones cancelaba reuniones de último minuto y se refugiaba en su habitación, evitando todo contacto externo. El contraste entre la mujer segura en los escenarios y la joven vulnerable en su hogar era tan marcado que generaba desconcierto en quienes la conocían. En lo profesional, la empleada ofreció un retrato de una mujer meticulosa y ambiciosa. Cada contrato era examinado minuciosamente. Valeria no aceptaba cláusulas ambiguas ni compromisos que limitaran su independencia. Esta actitud la llevó a sostener duras negociaciones con marcas internacionales y productoras. Hubo ocasiones, relataba su empleada, en que rechazó ofertas millonarias porque no coincidían con su visión o atentaban contra su libertad creativa. Esa firmeza le granjeó respeto, pero también fama de ser una figura difícil en los negocios. Lo más sorprendente era que detrás de esa fortaleza se escondía un temor constante al fracaso. La empleada aseguró que en varias oportunidades escuchó a Valeria dudar de su talento, convencida de que tarde o temprano alguien descubriría sus debilidades. Esa inseguridad, que nunca mostró en público, era el motor que la llevaba a trabajar más que nadie. La perfección no era simplemente una estrategia, sino un mecanismo para evitar ser cuestionada. El mundo de las redes sociales fue otro campo en el que la empleada reveló detalles significativos. Aunque Valeria proyectaba naturalidad en sus publicaciones, cada imagen, cada texto y cada vídeo pasaban por un proceso de revisión exhaustivo. Dedicaba horas a seleccionar la mejor fotografía, ajustar la iluminación y redactar mensajes que conectaran con su audiencia sin revelar demasiado de su vida personal. La empleada mencionó que, en ocasiones, borraba y volvía a subir publicaciones si consideraba que no alcanzaban el impacto esperado. La obsesión por la opinión pública se había convertido en un factor determinante en su rutina diaria. En cuanto a su vida afectiva, las revelaciones fueron igualmente intensas. La empleada relató episodios de desencuentros sentimentales que marcaron profundamente a Valeria. Aunque rara vez hablaba de ello con su equipo, en la intimidad confesaba las dificultades de mantener una relación estable en medio de su ritmo de vida. La constante exposición, los viajes y los rumores eran obstáculos que minaban cualquier intento de estabilidad. Según el testimonio, más de una vez la encontró llorando tras una discusión o un quiebre amoroso, momentos que contrastaban con la imagen de mujer fuerte que proyectaba ante sus seguidores. El contraste entre fama y soledad se acentuaba durante las giras y rodajes. La empleada narró cómo, después de jornadas maratónicas de grabaciones, Valeria se retiraba a su habitación de hotel y permanecía en silencio durante horas. No había celebraciones ni excesos como muchos podían imaginar, sino largos periodos de introspección y aislamiento. En ese espacio privado, sin cámaras ni entrevistas, mostraba un cansancio físico y emocional que rara vez permitía ver en público. Uno de los episodios más reveladores descritos por la empleada ocurrió durante una premiación internacional. A pesar de haber sido reconocida con un galardón de gran prestigio, Valeria regresó al camerino en lágrimas. La empleada, sorprendida, le preguntó la razón de su tristeza. Valeria respondió que, aunque había recibido un trofeo, sentía que nunca sería suficiente para acallar las críticas ni para llenar los vacíos personales que la acompañaban. Ese momento fue descrito como uno de los más humanos y frágiles que presenció en su tiempo de trabajo junto a ella. La visión que la empleada transmitió a los medios cambió radicalmente la percepción que muchos tenían de la actriz y modelo. Ya no se trataba solo de la mujer glamorosa de alfombra roja, sino de un ser humano complejo, vulnerable y contradictorio. El público, lejos de rechazarla, se mostró aún más interesado en conocer esa dualidad que la hacía más real. En programas de debate, psicólogos y especialistas llegaron a analizar el caso de Valeria como ejemplo de los efectos del perfeccionismo extremo y la presión social sobre las figuras públicas. El silencio de Valeria ante estas revelaciones también fue motivo de especulación. Algunos lo interpretaron como indiferencia, otros como una estrategia calculada para evitar dar más protagonismo al escándalo. Lo cierto es que, al no pronunciarse, permitió que las interpretaciones crecieran y que los medios alimentaran teorías en torno a su carácter y sus decisiones.
Este segundo capítulo de la historia de Valeria Márquez muestra la otra cara de la fama, la vulnerabilidad oculta detrás de los aplausos y la ansiedad que puede acompañar a quienes parecen tenerlo todo. El testimonio de su empleada personal no solo reveló secretos llamativos, sino que dejó en evidencia las consecuencias emocionales de vivir bajo la lupa constante del público y los medios. La dualidad de Valeria, la estrella fuerte y la mujer frágil, se convirtió en el punto central de un debate que sigue generando titulares y opiniones encontradas. El nombre de Valeria Márquez ya no se entiende solo como el de una artista o una figura mediática. Con los años, su imagen trascendió hacia algo más amplio, símbolo de disciplina, influencia y controversia. Las revelaciones de su empleada personal, lejos de disminuir su relevancia, añadieron matices que permitieron comprender cómo se forjó ese poder y qué había detrás de los lujos que muchos admiraban desde lejos. Uno de los puntos que más impactaron de aquellas confesiones fue el modo en que Valeria manejaba sus finanzas. A diferencia de otras personalidades que delegan por completo en asesores, ella se ocupaba directamente de revisar inversiones, propiedades y cuentas. La empleada aseguró que era común verla rodeada de documentos, calculadora en mano, planificando cada movimiento económico con un nivel de detalle casi empresarial. Su obsesión por no depender de nadie le permitió consolidar un patrimonio sólido que incluía bienes raíces, negocios en el sector de la moda y participación en campañas publicitarias internacionales. El perfeccionismo que la caracterizaba en lo artístico se extendía a estas áreas. Según la empleada, Valeria no tomaba ninguna decisión apresurada. Cada paso era analizado durante semanas, incluso meses, antes de ejecutarse. Este rasgo, aunque le generaba retrasos en algunas negociaciones, evitó que cayera en fraudes o contratos abusivos. Fue esa prudencia la que, en parte, explicó por qué logró mantenerse en la cima durante más tiempo que muchas de sus contemporáneas. Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer de negocios existía otra realidad, el precio personal que pagaba por sostener semejante control. La empleada relató que muchas veces los domingos, en lugar de descansar, Valeria dedicaba largas jornadas a revisar balances o a discutir estrategias con abogados y contadores. En varias ocasiones, ella misma le llevaba comida a la oficina improvisada en casa porque Valeria olvidaba almorzar. Ese grado de entrega, admirable por un lado, también la sumía en un ciclo de agotamiento que afectaba su salud y su vida social. Otro aspecto que salió a la luz fueron sus estrictas rutinas de autocuidado. Más allá del ejercicio físico y la alimentación balanceada, Valeria mantenía una disciplina férrea en tratamientos estéticos y médicos preventivos. La empleada reveló que tenía un calendario detallado de consultas, desde nutricionistas hasta especialistas en bienestar mental. Aunque muchas personas la percibían como obsesiva, lo cierto es que esa organización le permitía sostener la energía necesaria para sus exigentes proyectos. Era consciente de que su imagen pública dependía no solo de su talento, sino también de su apariencia y vitalidad. En lo emocional, las confesiones fueron aún más delicadas. La empleada describió episodios de fuertes crisis de confianza, donde Valeria dudaba incluso de sus propias decisiones estratégicas. En esos momentos, solía caminar durante horas por la casa, hablando sola y repasando escenarios hipotéticos. Esa autoexigencia permanente la colocaba en un estado de alerta que no le permitía relajarse nunca del todo. Pese a los logros evidentes, siempre parecía convencida de que el menor error podía derrumbar el imperio que había construido. La relación con los medios fue otro de los grandes ejes de la historia. Aunque Valeria sabía cómo manejar entrevistas y apariciones públicas, la empleada dejó claro que no disfrutaba de ese contacto. Cada conferencia de prensa era precedida por horas de preparación mental. Según su testimonio, más de una vez Valeria pensó en cancelar compromisos por miedo a que los periodistas insistieran en aspectos de su vida privada. Esa tensión generaba discusiones con su equipo que la instaba a mostrarse más accesible. Sin embargo, ella prefería conservar una distancia que consideraba necesaria para proteger lo poco de intimidad que le quedaba. En este punto, el contraste era evidente, la mujer que ante las cámaras transmitía confianza y magnetismo, en privado luchaba con la ansiedad y la vulnerabilidad.
Ese doble rostro fue precisamente lo que hizo tan impactantes las declaraciones de su exempleada, porque mostraban que detrás del ícono había una persona común, atravesada por miedos universales como la soledad y la inseguridad. Pero no todo fueron aspectos sombríos. La empleada también relató episodios que reflejaban la generosidad de Valeria. En varias ocasiones organizó ayudas económicas discretas para familias necesitadas o colegas en problemas financieros. Nunca permitió que esas acciones se hicieran públicas, pues no quería que fueran vistas como estrategia de imagen. De hecho, según la trabajadora, lo hacía como una forma de recordar sus propios orígenes humildes y de agradecer las oportunidades que la vida le había dado. Ese costado solidario, casi invisible para el gran público, contrastaba con la percepción de dureza que a veces se tenía de ella. El impacto de todas estas revelaciones fue enorme. Durante meses, los principales portales y programas de entretenimiento analizaron cada frase de la empleada, mientras los seguidores debatían si esas confesiones humanizaban o dañaban la figura de Valeria. Curiosamente, lejos de debilitarla, la controversia consolidó aún más su nombre. La mezcla de admiración y curiosidad multiplicó su presencia en medios y reforzó la idea de que su historia no era la de una estrella común, sino la de una mujer compleja que había logrado mantenerse en el ojo público sin perder el control de su destino. Con el tiempo, Valeria decidió no responder directamente a las acusaciones. En lugar de hacerlo, se concentró en nuevos proyectos artísticos y empresariales que mantuvieron su agenda llena. Ese silencio estratégico resultó ser su mejor defensa. Al no alimentar el escándalo, permitió que la tormenta mediática se diluyera y que el interés volviera a centrarse en su trabajo. Una vez más, demostró que detrás de cada paso había una mente calculadora y disciplinada. Hoy, el legado de Valeria Márquez se analiza desde varias perspectivas. Para algunos, representa la encarnación de la mujer moderna, independiente, exitosa y capaz de manejar sus propios negocios. Para otros, es un ejemplo de los riesgos de vivir bajo el peso de la perfección y el escrutinio constante. Lo cierto es que su historia reúne ambos elementos y se ha convertido en un caso de estudio dentro y fuera del mundo del espectáculo. Este tercer capítulo deja claro que los secretos revelados por su empleada no solo sacaron a la luz aspectos ocultos de su vida, sino que permitieron comprender cómo se forjó la personalidad de Valeria. Una mujer que supo capitalizar la fama, construir poder y al mismo tiempo enfrentarse a sus propias vulnerabilidades. Un ícono que brilla no por ser perfecto, sino precisamente por mostrar que, detrás de las luces, existe una realidad llena de matices, sacrificios y contradicciones. Con ello se cierra una trilogía que no solo retrata la vida de una figura pública, sino que también refleja las tensiones universales entre éxito y soledad, control y vulnerabilidad, apariencia y verdad. Y aunque las revelaciones de su exempleada marcaron un antes y un después en su carrera, también dejaron al descubierto que, pese a todo, Valeria Márquez sigue siendo dueña de su historia y de su legado.